La función max es una de las funciones estadísticas más utilizadas en Excel. Max representa las tres primeras letras de la palabra máximo y se utiliza para encontrar el número más grande, mayor o máximo en una lista de valores o argumentos. La función max en Excel permite averiguar qué valor es el más grande de un conjunto de valores almacenados en distintas celdas. De esta manera, la función permite devolver el valor máximo de un conjunto de valores. Al igual que otras funciones sencillas como la función suma o la función promedio, se utilizan en muchos modelos por sí sola, pero también en conjunto con funciones más avanzadas. En cuanto a esta función, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombres o referencias que contengan números. En el caso que el argumento sea una matriz o una referencia, solo se utilizarán los números que estén comprendidos en ellos. Por lo tanto, todas las celdas vacías, los valores lógicos y los textos se pasarán por alto. Se tiene presente los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos en la lista de argumentos. Si por alguna razón el argumento no contiene números, la función max devuelve 0. Los argumentos que sean valores de error o textos que no se puedan traducir a texto provocarán un error en el resultado. La función max considera números negativos y el 0, por lo que dentro de una lista de números negativos, el valor máximo podría ser el 0. En el caso de la función max se aplica de manera similar que la función min, pero esta vez se hace con el objetivo de conseguir los valores máximos de la tabla. En este caso tenemos la misma tabla con la cual hemos trabajado con la función min, que es una tabla de donaciones, y necesitamos conocer ahora la donación más alta o mayor. Para ello usaremos la función max, que nos va a permitir obtener fácilmente el número mayor de toda una columna. Si se hace de forma manual, puede terminar siendo un proceso largo, como hemos mencionado, y tedioso. Para ello, debemos usar la función max, la cual se va a encargar de facilitarnos toda esta operación. Primero nos vamos a posicionar en la celda G6. Si tenemos práctica y conocemos la sintaxis de la función, podemos escribir la función directamente, empezando con el signo igual. A continuación, escribimos el nombre de la función, que en este caso es max. Después de escribir max, tenemos que abrir el paréntesis. Recordemos que los argumentos van entre paréntesis. A medida que vamos escribiendo, podemos visualizar que aparece una etiqueta en la parte inferior indicándonos la sintaxis de la función. Después del paréntesis viene el primer argumento, que es el número 1. En este caso, vamos a escribir el rango C6, C32. En este caso, trabajaremos con un solo argumento, que son los valores de la columna donación. La función max en Excel admite como argumentos la selección de los números a evaluar separados por punto y coma. También podemos recoger como argumento un rango. En esta opción vamos a utilizar solamente un rango y como el rango está en forma correlativa, hemos representado C6 C32 que representa el rango. Luego cerramos paréntesis porque vuelvo a repetir, solamente tenemos un solo argumento. Y finalmente presionamos Enter. Este es el resultado que nos muestra la mayor donación realizada, que es 450. Pero en el caso que no dominamos la sintaxis de la función, podemos utilizar el asistente de la función. Para ello, en vez de escribir en la celda G6, vamos a insertar. Primero borraremos el resultado para ahora enseñarles también cómo hacerlo insertando, que es un proceso un poco más largo, pero más seguro para aquellos que recién estamos iniciando en el tema de funciones. En la celda G6 insertaremos la función haciendo clic a FX, que se encuentra en la barra de fórmula o cualquier otro método para insertar función. Luego se abre el cuadro de diálogo y como mencionamos, la función max pertenece a la categoría de estadísticas. Entonces vamos a presionar la tecla M para poder ubicarnos en las funciones que empiezan con esa letra y luego seleccionar la función max. Una vez que hemos seleccionado, doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función.
En el cuadro de argumentos de la función debemos especificar en el número 1, que es obligatorio, el primer número de la lista o el rango de celda que contiene los números a evaluar. En el número 2, que es opcional, se debe indicar el segundo número de la lista o un rango de celdas con números adicionales a incluir en la evaluación. Podemos especificar hasta un máximo de 255 números en la función max, en caso de enlistarlos directamente como argumentos, pero podemos especificar rangos de celdas como argumentos de la función que a su vez pueden contener varios números que serán evaluados. En nuestro caso solo trabajaremos con un solo argumento, es decir, solamente con la casilla número 1. En ella vamos a seleccionar el rango de celdas que deseamos evaluar, que es desde C2 desde C6 hasta C32. Seleccionamos el rango, que viene a ser el rango de la donación, y luego clic al botón Aceptar. Como podemos observar, ahora tenemos la misma respuesta, que es 450, que representa la más alta donación. De la misma manera podemos indicar varios rangos para obtener el máximo valor de todos ellos. En el siguiente libro podemos observar el siguiente ejemplo. Necesitamos saber la máxima entrada de los meses 1 y de los meses 2. En este caso trabajaremos con dos rangos. Igual que en el ejemplo anterior, debemos seleccionar la celda donde insertaremos la función. En este caso es la celda Q15. Luego nos dirigimos a la barra de fórmula y hacemos clic al botón FX, que nos va a permitir insertar la función. Se abre el cuadro de diálogo y ahora nosotros tenemos que ubicar a la función max. Como estamos dentro de la categoría que contiene esta función, presionamos la tecla M para que nos dirija rápidamente a las funciones que empiezan con esa letra. Y la primera de ellas es justamente max. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En número 1 debemos seleccionar el rango de entradas del mes 1, es decir, vamos a seleccionar el rango desde A12 hasta A29. Inmediatamente seleccionamos el rango, que es el primer argumento. Después de seleccionarlo va a aparecer en la casilla del argumento número 1 ese rango. Luego hacemos clic a la casilla del número 2. Vamos ahora a ingresar el segundo argumento. Igual que en el anterior, vamos a seleccionar o también podemos escribir el rango de entradas pero del mes 2. En este caso, el mes 2, el rango del mes 2 es desde D12 hasta D29. Como vuelvo a repetir, podemos escribir, si no deseamos seleccionarlo, D12 hasta D29. Podemos ver que el resultado de la fórmula ya obtenemos una vista del resultado. Finalmente, hacemos clic al botón Aceptar. Y podemos observar que ahora obtenemos el resultado que nos arroja, que es de 6.241, que viene a ser la máxima entrada de los meses 1 y también de las entradas del mes 2. De esta forma nosotros podemos obtener el valor máximo de un rango de datos o de varios rangos de datos. De esta manera podemos conocer entonces cuáles son los valores máximos de una tabla de trabajo en Excel. Y esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo cuando necesitamos conocer ciertos valores y tenemos una tabla de datos muy extensa. Un tip a tener en cuenta es que algunas funciones sencillas y muy utilizadas, como pueden ser la función suma, o la función mínimo, la función promedio, o la función máximo, se calculan de forma automática en Excel con tan solo seleccionar un rango numérico. No tenemos que hacer nada más para conocer de un vistazo los resultados a esas operaciones. Por ejemplo, si seleccionamos el rango de las entradas, que es desde A12 hasta A29, y visualizamos la barra de estado, podremos apreciar que aparece ahí el promedio de ese rango, el recuento, que es cuenta cuántos valores hay en ese rango, y la suma. También puede aparecer los valores de max y min si necesitamos, pero debemos primero configurar la barra de estado. Para ello, debemos, antes de seleccionar el rango, en la barra de estado, clic derecho y de la lista que aparece,
de personalizar barra de estado, activamos las opciones que queremos visualizar. En este caso, el máximo y el mínimo. Hacemos clic sobre estas opciones para poder habilitarlas. Y luego regresamos y seleccionamos el rango que deseamos. En este caso, el rango de entradas 1. Y podremos apreciar que ahora aparece en la barra de estado el máximo valor de ese rango y también el mínimo. Si deseamos comprobar si el máximo que hemos obtenido con la función es la misma, por ejemplo, podemos seleccionar ambos rangos de las entradas del mes 1 y del mes 2 y luego en la parte inferior, en la barra de estado, podremos visualizar el máximo, que es 6240.86, que si lo redondeamos va a ser el mismo valor que hemos obtenido con la función, que es 6241. Y de esta forma nosotros también podemos agilizar el trabajo. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.